Te despiertas con una notificación en el móvil. Es el nombre que juraste haber olvidado. Pero tu corazón se acelera, no por amor, por desesperación, porque en el fondo sabes que esa persona no te cura, te consume. Aún así, abres el mensaje, aún sabiendo que, una vez más, te hará daño. Y por mucho que tu mente grite, no, algo en ti ya ha dicho, sí, antes incluso de pensar, como si fuera automático, incontrolable, inexplicable, pero no es inexplicable. Solo que nunca te has atrevido a mirar donde realmente se encuentra la explicación dentro de ti, porque no es esa persona la que te ata, es lo que representa. Es el papel invisible que te hace interpretar. El mismo papel que aprendiste a vivir cuando eras demasiado pequeño para entenderlo, pero lo suficientemente mayor para sentirlo. Why, low, sentí. Sentiste el abandono en el silencio, a la ausencia. Sentiste el peso de tener que merecer el amor de alguien que nunca supo darte. Alguien que te enseñó que el amor viene con dolor, que el afecto viene con esfuerzo, que la presencia viene con sacrificio. Y tú aprendiste a suplicar, sonriendo, a sangrar en silencio, a aceptar migajas como un banquete. Y hoy, cada vez que alguien te hace daño, una pot dt lo confunde con amor. Esa persona que te hace daño no es nueva, solo lleva el rostro de los primeros que te enseñaron a hacerte daño para ser aceptado. Y por eso vuelves, y por eso perdonas lo imperdonable, y por eso insistes en lo que te destruye. Porque en el fondo, no estás tratando de salvar esa relación, estás tratando de salvar al niño que fuiste, aquel que, allá atrás, miraba la mirada fría de su madre y pensaba, si soy lo suficientemente bueno, tal vez se quede. Aquel que veía a su padre explotar de rabia y trataba de no respirar para no molestar, el que aprendió que la culpa de no ser amado era su. Y ahora, cada vez que encuentras a alguien que te menosprecia, que te rechaza, que te maltrata, sientes algo familiar, algo que el cuerpo reconoce antes que la mente. Un eco del pasado, una adicción al dolor, y lo llamas pasión. Pero la pasión no duele. Lo que duele es lo que aún no has podido soltar. Porque en el fondo, no solo quieres amor, quieres justicia. Y mucho. Quieres que ese dolor antiguo finalmente valga la pena. Quieres demostrar que, esta vez, si amas lo suficiente, serás amado a cambio. Pero la verdad es que estás intentando ganar una batalla que ya ha terminado. Simplemente no has podido aceptar que has perdido. No por debilidad, sino porque eras un niño. Porque era injusto. Porque era demasiado cruel para aceptarlo. Y entonces lo reprimiste, lo enterraste, lo old, pero no lo curaste y todo lo que no se cura se repite. Y por eso, hoy, te vuelves adicto a quienes te hacen daño, porque ese dolor te es familiar. Y lo familiar te hace sentir seguro, aunque te destruya. Y lo desconocido, el amor ligero, el afecto tranquilo, el cuidado, sin exigencias, te asusta, porque allí no hay dolor. Y sin dolor, no sabes quién eres. Sin dolor, te sientes perdido. Sin dolor, te sientes indigno, porque te enseñaron que el amor viene después del sacrificio. Y ahora, cada vez que alguien te ama sin hacerte daño, y te saboteas, creas distancia, porque eso no confirma la narrativa que has construido sobre ti mismo. La narrativa de que necesitas sufrir para merecer, de que necesitas luchar para ser visto, que necesitas sangrar para que valga la pena. Pero no es necesario, nunca lo fue. Solo lo aprendiste demasiado pronto, demasiado profundo, demasiado solo. Y ahora, es hora de desaprender. Porque mientras sigas llamando amor a lo que solo repite tu herida, te perderás más cada día. Llamarás intensidad a lo que es trauma. Llamarás conexión a lo que es carencia. Llamarás amor a lo que es solo otro capítulo de la misma historia tú, intentando salvar a alguien, con la esperanza de salvarte a ti mismo. Pero nadie te va a salvar, no porque no lo merezcas, sino porque es tu trabajo. Eres tú quien tiene que mirarte, acogerte, reconstruirte. Eres tú quien tiene que entrar en ese lugar interno donde comenzó el dolor y, finalmente, decirle al niño que fuiste, no fue culpa tuya, porque no lo fue. Nunca lo fue. Simplemente, no tuviste elección, pero hoy la tienes. Y la elección comienza con un no a quien te hace daño y con un sí a ti mismo. Entonces, respóndeme, ¿cuántas veces más vas a entregar tu alma a alguien que ni siquiera sabe cuidar de su propio vacío? ¿Cuántas veces más vas a abandonarte
solo para que no te abandonen? ¿Cuántas veces más vas a callarte solo para mantener cerca a quien nunca te ha escuchado de verdad? El tiempo de repetir ya pasó. Ahora es el momento de enfrentarse. Why, yo estaré aquí contigo, palabra por palabra, verdad por verdad, hasta que recuerdes lo que siempre has sido. Antes de aprender a hacerte daño por amor, dices que te vas, que es la última vez, que ahora se ha acabado. Pero 3 días después, vuelves. No porque hayas olvidado todo lo que pasó, sino porque algo más fuerte que tú te empuja hacia atrás. Como si tu mente gritara, corre, pero tu cuerpo dijera, quédate. Como si supieras que te vas a hacer daño, pero no pudieras evitarlo. Porque lo que te ata no es el ahora, es el antes. Y lo que te hace daño no es solo la persona, Ann, es la esperanza. La esperanza de que, esta vez, será diferente. Chico, el otro cambiará. De que finalmente serás amado, como siempre has necesitado. Pero esa esperanza es la misma que te destruye, porque no nace del amor, nace de la herida. Y toda esperanza que nace de la herida es veneno, porque te hace creer que, si insistes un poco más, curarás lo que no depende de ti. Salvarás a alguien que no quiere ser salvado. Rick, lo que nunca existió, pero la verdad es que te estás ahogando. Y llamas a eso profundidad, te estás apagando. Y llamas a eso entrega, te estás destruyendo. Y llamas a eso amor. Eso es el colapso, el punto en el que el inconsciente ya no puede finja, donde el cuerpo comienza a gritar lo que el alma ha intentado ocultar durante años. Empiezas a tener crisis, ansiedad, insomnio, un cansancio que no tiene nombre, una tristeza que no tiene origen, pero tiene raíz, y esa raíz está en la repetición, porque todo trauma que no se elabora se repite, y lo más cruel, se repite como intento de curación. Buscas en el otro el mismo dolor, pensando que ahora podrás vencerlo, pero no lo harás, porque el otro no vino para curarte, ha venido para reflejarte, y lo que te muestra es demasiado duro de ver. Te muestra cuánto te sigues abandonando, cuánto sigues aceptando menos de lo que mereces, cuánto sigues intentando merecer el amor que, allá atrás, nunca llegó. Miras a esa persona y dices, le necesito, pero lo que necesitas es reconocer tu dolor. Es el acogimiento que te faltó. Necesitas la validación que nunca recibiste, pero lo buscas donde solo hay ausencia. Y cada vez que te decepcionas, reafirmas la creencia inconsciente de que realmente no eres digno. Y esa es la prisión, dices que estás atado a esa persona, pero estás atado a tu culpa, a tu necesidad de demostrar que eres suficiente, a tu intento de transformar el dolor en afecto, de transformar el rechazo en pertenencia. Pero el dolor no se convierte en amor solo porque tú insistes. El rechazo no se convierte en cariño solo porque tú lo aguantas. El abandono no se convierte en compañía solo porque tú perdonas. Y, en el fondo, lo sabes, Ann, pero no puedes parar. Porque parar significa enfrentarte al vacío. Y el vacío es el lugar donde todo comenzó. Donde te diste cuenta de que, por mucho que intentaras ser perfecto, el amor no llegaba. Donde aprendiste que tenías que anularte para ser aceptado. Donde descubriste que sentir demasiado era peligroso. Y ahora, cada vez que alguien te maltrata, te sientes en casa, una casa emocional hecha de dolor, de silencio, de miedo. Y a eso lo llamas amor. Porque eso es lo que te enseñaron, Ann, pero ahora estás cansado, Ann, y ese cansancio no es del otro, Ann, es tuyo. Es de la lucha constante por ser lo que esperan de ti. Es del esfuerzo infinito por mantener relaciones que te consumen. Es de la exigencia eterna de no molestar, de no sentir demasiado. Dino Romper. Pero ya has roto un solo que no te has dado cuenta, porque has pasado tanto tiempo recogiendo los pedazos de los demás, que te has olvidado de los tuyos. Y ahora, hasta el espejo te da miedo, porque ya no reconoces a quien ves ahí. Unra, que sonríe por obligación, que responde a los mensajes con miedo a ser olvidado, Ann, que dice, todo bien, cuando se está derrumbando, Ann, pero no todo está bien. Nunca lo ha estado. Solo has aprendido a aparentar que estás bien para no asustar a nadie. Pero ahora es el momento de asustar. Asustar al sistema interno que te enseñó a callar. Asustar al patrón que te hace volver a lo que te destruye. Asustar a la parte de ti que todavía cree que necesita sufrir para ser amado. Porque amar no es eso. Amar no es aceptar lo inaceptable. No es justificar lo injustificable. No es destruirse para mantener a alguien cerca. Amar es verse a uno mismo. Es escucharse a uno mismo. Es protegerse a uno mismo. Y si todavía llamas a eso egoísmo, es porque todavía estás viviendo
bajo la lógica de la infancia, esa en la que solo te veían cuando lo necesitabas, esa en la que el afecto venía después del llanto, esa en la que tenías que merecer el amor como si fuera un favor y no un derecho. Pero ya no necesitas eso. Ya no tienes que pagar con dolor por algo que debería ser gratuito. Ya no tienes que suplicar por estar presente. Ya no tienes que negociar tu propia dignidad a cambio de migajas emocionales. Has crecido, Anne, y ahora eres tú quien elige, Anne. Y esa elección comienza por el final. El final de la ilusión. El final de la repetición. El final de la culpa. El final del ciclo. Porque si no le pones fin, esta historia te consumirá. Chevy, a vaciar en té. Va a matar poco a poco. Y cuando finalmente te des cuenta, tal vez no quede nada de ti para rescatar. Así que, detente ahora. Mira esta relación no con los ojos de la carencia, sino con los ojos de la verdad. Pregúntate, ¿en quién me he convertido tratando de ser amado aquí? Y si la respuesta es alguien a quien apenas reconoces, es porque ya es hora de irse en creías que era amor. Pero ahora empiezas a sospechar. ¿Y si es otra cosa? ¿Y si ese apego que te corroe, que te arrastra de vuelta hacia quien te hace daño, es solo la forma en que el trauma ha aprendido a disfrazarse? ¿Y si ese nudo en el estómago, esa ansiedad que llamas nostalgia, es, en realidad, el eco de una dependencia? La verdad es que no extrañas a la otra persona. Extrañas la esperanza. Extrañas la ilusión de que, esta vez, será diferente. Extrañas ese pequeño momento en el que te sientes visto, aunque después venga el desprecio. Extrañas la adrenalina de ser deseado por alguien que vive negándote. Pero eso no es nostalgia, eso es abstinencia. Y toda abstinencia revela la adicción. Eres adicto a quien te hace daño. Pero la adicción no es a la persona, es a la sensación de existir cuando ella te elige. Es al alivio momentáneo que viene después del tormento. En la montaña rusa emocional que te hace sentir vivo, aunque te mate poco a poco. Porque, en el fondo, ya no sabes quién eres sin ese dolor. Te has fusionado con él. Lo has convertido en tu apellido emocional. Y ahora, incluso cuando intentas salir en algo en ti, lo sabotea. Porque romper con esa persona sería simbólicamente matar una parte de ti. La parte que aprendió a vivir del rechazo, de la espera, de las fantasías. La parte que cree que sin dolor no hay conexión. Y aquí está el núcleo de la herida. No te has vuelto adicto al otro. Te has vuelto adicto al intento de ser amado por alguien incapaz. Porque eso refleja la primera historia de tu vida. La primera ausencia. El primer no. El primer silencio. Y ahora, para liberarte, no basta con cortar el contacto. Hay que morir. Morir a esa versión de ti mismo que sobrevive de lo que falta. Que espera migajas, aunque acepta las obras. Que se culpa por no ser suficiente. Hay que romper con la idea de que el amor hay que conquistarlo. Con la creencia de que sufrir es prueba de mérito. Con la fantasía de que, si aguantas todo, algún día serás recompensado, porque no lo serás. El amor que buscas ahí fuera, en personas inestables, frías, ambiguas, es el amor que tienes que aprender a darte a ti mismo. Pero eso duele, porque te deja sin excusas. Duele porque te obliga a volver al punto de partida. Que mires a los ojos al niño que fuiste y le digas, lo siento mucho, te abandoné tratando de ser amado por alguien que nunca pudo verte. Ese es el enfrentamiento. Why No es bonito, no es romántico, no es fácil, es brutal, porque destruye la historia que te contaste a ti mismo para sobrevivir, pero también es liberador, porque solo quien afronta la verdad puede elegir otra cosa. La elección no es sencilla, viene acompañada de mucho ruido. La otra persona te buscará, te dirá que ha cambiado, te prometerá lo que nunca ha cumplido, te ofrecerá lo que siempre has querido oír, y tú querrás creerle. Pensarás que quizá ahora sea real, pero no lo es. Es el guión repetido de la misma obra de teatro. Y tú ya sabes cómo acaba. Solo, que ahora también sabes el principio. Sabes de dónde viene ese hambre emocional. Sabes que no es a esa persona a quien echas de menos, sino a la versión idealizada que creaste para sobrevivir a la ausencia original. Y eso lo cambia todo. Porque desde el momento en que ves el ciclo, este comienza a perder fuerza, pero no te engañes. La adicción no se disuelve con lucidez, se disuelve con decisión, con consistencia, con enfrentamiento. Tendrás que contener el impulso de responder, tendrás que atravesar el vacío que deja su ausencia. Tendrás que lidiar con la culpa que surge cuando empiezas a elegirte a ti mismo, porque tu inconsciente gritará, intentará sabotearte, te dirá que estás siendo frío, cruel, egoísta, porque todavía está programado para mantenerte en el dolor conocido. Pero ya no eres un niño rehén,
puedes reprogramarte, puedes reconstruirte, puedes romper. Y lo necesitas. La pregunta es, ¿estás listo para desaprender el amor que te enseñaron? ¿Estás listo para estar solo por un tiempo, en nombre de no perderte más? ¿Estás listo para decir no a quienes siempre esperaron que dijeras sí? ¿Estás listo para abandonar el personaje que vive para complacer y finalmente existir de verdad? Porque ahora is to do o nada. O te eliges a ti mismo, o sigues eligiendo a quienes te olvidan o aceptas tu dolor, o sigues proyectándolo en quienes solo saben hacerte daño, o rompes el ciclo. O el te romp. A ti has pasado la vida esperando que alguien te eligiera, como si el amor verdadero fuera algo que viniera de fuera, como un milagro tardío, como si algún día, por fin, alguien viera todo lo que has soportado en silencio y te salvara. Pero nadie viene. Y eso no es una tragedia, es la liberación, porque mientras esperas a que te elijan, sigues abandonándote, sigues entregando tu afecto como moneda de cambio, sigues moldeándote para encajar en las expectativas de quienes ni siquiera saben quién eres. Y cuando el otro se va, porque siempre se va, te derrumbas, porque toda tu existencia se apoyaba allí, en la presencia de alguien que nunca te sostuvo, de verdad. Pero ahora, por primera vez, empiezas a entenderlo. En el abandono, no empezó con él, empezó contigo. Cada vez que te callaste, para mantener la paz. Cada vez que dijiste sí, cuando querías gritar no. Cada vez que te arrodillaste emocionalmente solo para que no te dejaran. Tú te abandonaste primero. Y ahora tienes que volver a tu interior. Volver a lo que queda de ti, a lo que aún late detrás del dolor. Porque aún late, a pesar de todo, a pesar del tiempo, de las heridas, de las veces que casi creíste que estabas demasiado roto para volver a amar. Pero no estás roto. Estás sobrecargado de historias que no son tuyas, de expectativas que nunca pudiste cumplir, de culpas que cargaste por amor a quien no supo amarte. Ahora es el momento de dejar todo eso en el suelo, de soltar, de romper el altar donde idolatraba al otro y se rebajaba ante él, de devolver el peso que te dieron y que tú sostuviste pensando que era tuyo. Es hora de desatarte emocionalmente de quien vive dentro de ti como un fantasma, porque esa persona ya se fue. O peor aún, nunca existió. Lo que quedó fue la parte de ti que se niega a aceptar que merecías más, que todavía se culpa por no haber sido suficiente para mantener el amor cerca. Pero esa culpa no es tuya. Es de la ausencia que aprendiste a llevar como identidad. Y ahora, vas a dejar caer esa identidad, te verás sin el otro, sentirás el vacío. Creerás que no podrás soportarlo, pero lo harás, porque el vacío no. Es un castigo, es espacio para reconstruir, para sentirte a ti mismo, sin tener que amoldarte a nadie. Y cuando consigas quedarte ahí, solo pero entero, te darás cuenta, nunca necesitabas a esa persona, te necesitabas a ti mismo. Necesitabas recordar quién eras antes de que te condicionaran a borrarte, y recordar duele, porque viene con todo, con la rabia, con la nostalgia, con la frustración, pero también viene con claridad. Y la claridad es la cuchilla que corta el lazo. Aquí es donde comienza el verdadero amor propio. No el romántico, no el de frases hechas, no el de las redes, sino el amor propio real. El que sangra para nacer, el que exige duelo, el que exige silencio, el que exige el valor de decir, no voy a volver. Incluso cuando el corazón tiembla, porque el amor propio no nace cuando te sientes bien. Cuando decides no destruirte, incluso sintiéndote mal, cuando dices, basta, con lágrimas en los ojos, pero con los pies firmes, cuando dejas de intentar convencer al otro de que te vea y empiezas a verte a ti mismo. Ese es el punto de inflexión, cuando comprendes que el amor que tanto deseabas, solo estaba enterrado por años de intentos de merecerlo, intentos de salvarlo, intentos de encajar. Ahora ya no tienes que intentarlo. Solo tienes que ser quien eres, sin excusas, sin miedo a molestar, sin miedo a perder. Porque lo que se pierde cuando te eliges a ti mismo nunca fue tuyo aún, y sí, va a doler, porque aún lo recordarás, aún tendrás recaídas, aún querrás volver. Pero la diferencia es que ahora lo sabes, sabes que no es amor, sabes que es adicción, sabes que es repetición, y sabes que puedes romper. La libertad comienza cuando la mentira pierde su encanto. Y esa mentira de que necesitas sufrir para ser amado, ya no te convence. Ahora eres tú quien escribe la siguiente escena.
Has pasado tanto tiempo tratando de entender por qué esa persona te hizo daño. Has revivido diálogos, ensayado respuestas que nunca diste, buscado señales entre línea, gestos que pudieran justificar el abandono, migajas que sostuvieran la illusion. Pero la pregunta correcta nunca fue ¿por qué lo hizo? La pregunta que te libera, que te desgarra y reconstruye, es otra. ¿Por qué me quedé allí? Y la respuesta no viene de la razón, viene de la raíz, viene del lugar donde aprendiste, demasiado pronto, que el amor y el dolor van de la mano, que estar presente significa soportar, que ser amado exige esfuerzo, y que quien se va porque tú no fuiste suficiente. Es el lugar donde aprendiste que el amor es sacrificio, es el mismo que aún te ata. Pero ahora, algo comienza a cambiar. El dolor ya no hipnotiza como antes. La ausencia ya no grita tan fuerte. Y en medio del silencio, empiezas a escuchar otra voz en la tuya, susurrando en lo más profundo de tu pecho. Basta. No como un grito de rabia, sino como un susurro de lucidez, como un eco de tu propia alma, pidiendo volver a casa adentro de a ti mismo. Al ti mismo en este regreso no es romántico, no viene envuelto en frases bonitas ni en promesas de felicidad inmediata. Viene con incomodidad, con abstinencia de ilusión, con el duelo de la versión de ti mismo que vivió esperando que el otro regresara, porque, para renacer, tienes que morir a lo que creías que eras. Tienes que dejar ir al personaje que encarnaste para no ser rechazado. El que se dio demasiado, que silenció dolores profundos, a cambio de momentos superficiales. Para no ser abandonado. Ese personaje te protegió, pero ahora te aprisiona. Y para salir de la prisión, necesitas romper con todo, con las promesas incumplidas, con la culpa que no es tuya, con la idea de que el amor tiene que doler, con la esperanza de que el otro, algún día, se dé cuenta de quién eres. Porque esa espera solo te mantiene atrapado en el mismo punto del dolor. Y el dolor ya no tiene por qué ser tu hogar. Puede ser un paso hacia el amor verdadero, pero ese amor no viene de fuera. Eso es lo que empiezas a sentir cuando dejas de correr, cuando dejas de buscar la validación del otro como si fuera aire. Cuando te miras y por primera vez no sientes vergüenza de tu propia carencia, sino compasión. Porque ahora entiendes, no eras débil por haber amado, no eras tonto por haber creído. Solo intentabas ser visto tan desesperadamente como un niño pequeño busca la mirada de su madre. El problema es que buscaste eso en ojos que nunca aprendieron a ver, en manos que no sabían sostener, en presencias que siempre estuvieron ausentes. Pero eso ya no es suficiente para justificar la repetición, porque ahora lo sabes. ¿Sabes que todo amor que exige que te traiciones a ti mismo no es amor? Es una recreación. Es el trauma tratando de curarse a través de la repetición. Pero la repetición no cura, solo profundiza el agujero. Solo te aleja más de ti mismo. Y tú ya no quieres eso. Quieres paz. Quieres silencio sin abandono. Presencia sin tensión. Amor sin heridas. Y para eso, estás empezando a aceptar una verdad brutal. Vas a tener que renunciar a todo lo que alimentaba tu carencia, a todo lo que mantenía vivo tu adicción afectiva. Vas a tener que soltar lo que llamabas amor, pero que era control, lo que llamabas conexión, pero que era dependencia. Tendrás que quedarte contigo mismo cuando todo te grite que corras. Tendrás que soportar el vacío hasta que deje de ser un abismo y se convierta en espacio para lo nuevo, espacio para lo verdadero. Pero, sobre todo, espacio para ti, porque por mucho que hayas amado al otro, lo que estaba en juego siempre eras tú, en tu voz, en tu dolor, tu historia, tu identidad. Y ahora, esa identidad está volviendo a envolver a ti mismo. Es como despertar de un largo sueño. Un sueño en el que eras un actor secundario de tu propia vida, en el que suplicabas por escenas que nunca llegaban. Y ahora te levantas del escenario, rasgas el traje de la sumisión emocional, bajas de la obra y dices, se acabó. Y cuando dices eso, incluso con miedo, incluso temblando, algo se alinea en tu interior, como si tu corazón, cansado de luchar por amor, finalmente encontrara refugio. Y ese refugio eres tú, porque el amor que diste, sin recibir nada a cambio, no se desperdició. Te estaba enseñando a amarte a ti mismo, a no con indulgencia, sino con presencia y con límites, con claridad. No te amas cuando te sientes bien, te amas cuando eliges no abandonarte, incluso cuando todo dentro de ti grita por alguien que ya no está ahí. Aquí es donde nace tu nueva identidad, no una versión
inmune al dolor, sino una versión que sabe que el dolor no es el destino. Q. El amor no tiene por qué venir acompañado del miedo, que no es necesario desmoronarse para ser aceptado. Tú eres en íntegro contradictorio, intenso, sensible y digno. Y quien no puede ver eso, no merece quedarse. Y ya no necesitas convencer a nadie de eso, porque ahora te ves a ti mismo. Y quien se ve a sí mismo, ya no necesita suplicar para ser visto. Y quien se elige a sí mismo, ya no acepta ser una opción. Y quien se ama a sí mismo, ya no se destruye en nombre de nadie. Si este vídeo te ha recordado quién eras antes del dolor, compártelo y suscríbete, porque ahora ya no estás perdido.